Dios les bendiga, amados hermanos, amada Iglesia del Señor. Vamos a continuar avanzando en el estudio del libro del profeta Ezequiel. El capítulo anterior al que vamos a ver hoy, el que vamos a ver hoy es el capítulo 8, pero el anterior veníamos estudiando las profecías de Ezequiel, en donde se nos manifiesta que hay un fin para los perversos, que el fin se aproxima porque hay muchos que deliberadamente pecan y pareciera como que todo les saliera bien, ¿no? Entonces ellos en sus adentros piensan, bueno, una puede ser que Dios no existe. Otra, que como no son castigados, Dios es indiferente a sus pecados. Dios no ve, pueden pensar. Pero se nos manifestó, ¿sí? Se nos reveló a través de la profecía de Ezequiel, en el capítulo 7, que el fin se aproxima. Sí o sí, el culpable será castigado. Y siguiendo esa misma línea, continuamos hoy con las revelaciones de Dios respecto a que Él sí ve y lo ve absolutamente todo. Todo aquello que hacen los que actúan, todo aquello que hacen los hipócritas que se muestran de una manera frente a las personas, pero en lo oculto, ¿sí? En sus pensamientos, dentro de sus habitaciones, en sus cámaras, como lo vamos a ver ahora, ellos hacen cosas abominables, las cuales Dios tiene en cuenta. Y si no se arrepienten, que es lo que han venido haciendo en todo este tiempo, por lo que su corazón se ha endurecido cada día más y sus mentes han quedado cauterizadas, es decir, quemadas, ya es muy difícil que ellos se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos, por lo que el fin se acerca. Y hoy Dios revelará a través de esta palabra todas las abominaciones que se realizan dentro de su pueblo. Claro, hay muchos que actúan, ¿sí? Esto, lo que vamos a ver hoy, es el capítulo 8, que nos habla respecto a la visión de las abominaciones dentro del templo. Sí, no todos son de Dios. Hay un remanente que está clamando y que está gimiendo por todas las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Y es algo que vamos a ver también en el capítulo 9 la próxima semana. Gracias a Dios que hay un remanente que no se ha dejado vencer por las tinieblas, que no han bajado sus brazos, sino que perseveran en Dios. Aleluya. Y estamos siendo santificados cada día más por medio de su gracia, que se acrecienta en nosotros por medio de la comunión que podemos tener con Dios a través de la oración y a través de su palabra, la cual llevamos a la práctica. Porque de nada sirve tener conocimiento si no se tiene sabiduría. La sabiduría es la práctica de ese conocimiento que hemos adquirido, que lo llevamos justamente a nuestra vida diaria. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, mis amados hermanos, vamos a estudiar entonces en esta oportunidad el capítulo 8, que nos habla respecto a la visión de las abominaciones que se realizan en el templo de Dios, las cuales, por más que se hacen en lo oculto, nada le es escondido a Dios. Dios todo lo sabe y eso es lo que nos revela aquí la palabra de Dios. Amén. Y en el capítulo 8, Ezequiel nos dice que en el punto de la historia en donde él se encuentra,
es en el año 6 de la deportación del rey Joaquín, que es la segunda deportación que hace Nabucodonosor, rey de Babilonia, de la gente de Jerusalén hacia Babilonia. ¿Sí? Él se encuentra en este punto de la historia donde va a relatar esta visión en el año 6 de la deportación del rey Joaquín, ¿sí? Que es hijo de Joacim. El primero, el rey que fue muerto, ¿sí? Luego de haberse rebelado contra Nabucodonosor, y bueno, por esa razón Nabucodonosor deja en su lugar a su hijo, ¿sí? Como rey, un rey subordinado, ¿sí? Que también se le rebeló, por eso es que después lo depone, lo saca, ¿sí? Y lo lleva junto con una gran cantidad del pueblo de Jerusalén, deportados todos a Babilonia, ¿sí? Bien, vuelvo de nuevo a lo que estaba diciendo, queridos hermanos. En el capítulo 8, la revelación de la visión de las abominaciones en el templo se encuentra en el punto de la historia del año 6 de la deportación del rey Joaquín. Cuando se inicia esta misión que le es encomendada a Ezequiel de parte de Dios, fue un año y algunos meses antes de que recibiera la visión de las abominaciones que se realizan en el templo. Él estaba junto al río Quebar, ¿sí? Y allí le es revelado a Ezequiel, a través de una visión, la semejanza de la gloria de Dios, ¿no? De la manifestación de la gloria de Dios. Y noten que en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Como vemos, el inicio del ministerio del profeta Ezequiel acontece en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, y la visión de las abominaciones en el templo, la del capítulo 8, sucede en el año 6 de la deportación del rey Joaquín, ¿sí? Así que más o menos, para que tengamos una idea, esto sucede un año y algunos meses después de que es llamado para este ministerio tan difícil, con esta misión que Dios le ha encomendado a este profeta. Así que más o menos ese es el tiempo. Ahora lo vamos a leer. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 dice: en el 6.º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Esto es muy importante para que más o menos nos ubiquemos en la historia, ¿no? Un año y algunos meses más de lo acontecido en el llamado a esta misión allí junto al río Quebar de Ezequiel. Es decir, nos encontramos en el punto de la historia donde Ezequiel manifiesta esa visión a modo de teatralización, a modo de representación de los 390 años que viene pecando el pueblo de Israel contra Dios, que él le dijo que 390 días debía dormir, ¿sí? Cuando dormía él debía dormir acostado del lado izquierdo, ¿sí? 390
días que, bueno, representaban los 390 años que el pueblo de Israel estaba pecando contra Dios, y Dios había tenido en todo ese tiempo misericordia, dándoles todo este tiempo para que se volvieran en arrepentimiento. Sin embargo, ellos, estamos hablando de la mayoría, porque hay un remanente fiel, que como siempre digo, que perseveraba en el Señor, y a ese remanente fiel es al que nosotros debemos pertenecer, ¿sí? Debemos aferrarnos a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón para que nada ni nadie nos mueva de su camino. Amén. Bien, entonces, mis amados hermanos, en el capítulo 8 que recién acabamos de leer, el versículo 1, estamos en el 6º año de la deportación del rey Joaquín, ¿sí? Un poco más de un año después de que empezó su ministerio. Y después de haber tenido esa tremenda visión de la manifestación de la gloria de Dios, que Dios le mostró ¿para qué? Para que él se llenara de confianza, porque la misión que le era encomendada a este profeta iba a ser muy difícil. Ya de principio el Señor le dice a Ezequiel: yo te mando a que hables a este pueblo de duro corazón, pero te anuncio, te aviso de antemano que no te van a escuchar, pero tú igual háblales, escuchen o dejen de escuchar, porque son de duro corazón y duros de cerviz. Bien, y aquí en el capítulo 8 vuelve otra vez esa visión de la semejanza de la gloria de Dios, porque ahora vamos a ver que si leemos los siguientes versículos, él habla de que ve a uno semejante a un hombre que de la cintura para abajo brillaba tremendamente como el resplandor del sol, como el resplandor del bronce ardiente, de la cintura para abajo y de la cintura para arriba. Él trata de explicar una realidad espiritual con un lenguaje que es ordinariamente conocido por nosotros, ¿no? Con cosas que nosotros conocemos en nuestro mundo físico. Es decir, lo que él está relatando no es exactamente lo que es, sino algo a semejanza, porque es algo demasiado maravilloso para Ezequiel y no tiene palabras exactas como para describir lo que él está viendo. Entonces habla con cosas comunes a nosotros en nuestro mundo físico, ¿no? Pero todo es a modo de semejanza. Así que para cumplir esta misión, Dios le vuelve a mostrar parte de su semejanza para que él se llene de confianza, ¿no? Y lo va preparando para cumplir esta misión. Y así es, hermanos queridos, cuando el Señor nos llama al ministerio. Él no nos manda a hacer algo sin antes prepararnos. Él no nos manda en incertidumbre. Bueno, ve y arréglatelas como puedas. No. Así como a Ezequiel nos llama a cada uno de nosotros, por supuesto, de diferentes maneras, pero nos llama, ¿sí?, a través de tener con cada uno de nosotros un encuentro especial, así como lo tuvo también Ezequiel, ¿no? De la misma manera, el Señor trata y tiene diferentes maneras de tratar con cada uno de sus hijos, pero no nos lanza, como les dije, a la incertidumbre, sino que Él antes nos prepara. Y hablando de todo esto, yo quiero comentarles a ustedes mi experiencia personal, que es algo personal, algo que fue mío, no les tiene por qué pasar a cada uno de ustedes, como a mí tampoco me sucedió lo mismo que le sucedió a Ezequiel. A cada uno, Dios trata con cada uno de nosotros de diferentes maneras, ¿sí?, en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, pero tiene un trato especial. ¿Y para qué? Para prepararnos para la difícil misión que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros, porque es difícil la misión. Entonces yo quiero comentarles a ustedes
de mi encuentro, y después, bueno, vamos a retomar la historia, ¿no?, de Ezequiel, porque es algo que realmente a mí me dio las fuerzas y el coraje para poder enfrentarme a esa situación tan difícil que pude enfrentar junto con Dios y alcancé la victoria. Así que te animo, porque sé que cada uno de los que me están escuchando y que han abierto su corazón a Dios y que están dispuestos a someterse a Dios, también van a tener que atravesar por un duro momento, pero no sin antes ser preparados por Dios y no sin antes tener este encuentro con Dios, que por supuesto, vuelvo y repito, Dios lo tiene con cada uno de sus hijos de diferentes maneras, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo salí del ministerio apóstata en el que me encontraba en una situación bastante difícil, porque me encontraba en una lucha interna entre lo que estaban predicando y lo que yo estaba leyendo en la Biblia, porque había comenzado a introducirme en el estudio de la Biblia, porque había cosas que no me cerraban y empecé a tener una lucha interna. ¿Por qué? Porque justamente el ministerio apóstata en el que me encontraba era el ministerio de mi propia familia. Por eso digo que me encontraba en una lucha interna en la cual yo oraba a Dios y realmente sentía un peso muy grande, ¿no?, por ser mi propia familia la que estaba alcanzando esta doctrina contaminada, esta doctrina de demonios, ¿no? Entonces yo me encontraba en esta situación en donde yo le decía a Dios: Dios mío, si soy yo la que está equivocada, te ruego que me muestres. Pero si son ellos los que están equivocados, Señor, los que están en el error, muéstrame, Señor. Necesito tu respuesta, porque era realmente angustiante para mí la situación que estaba atravesando. Y así oraba noche tras noche pidiéndole a Dios que me diera una respuesta. Y en una de esas noches en la que me encontraba orando al Señor y llorando y en incertidumbre, tuve un sueño en el que me encontraba en un vehículo junto con parte de mi familia, y bueno, estábamos en un viaje y mi hermano era el que manejaba, y en ese trayecto de ese viaje mi hermano se desvía hacia una zona muy peligrosa. Y cuando llega a ese lugar muy peligroso, donde se veía que había gente, bueno, con caras extrañas, ¿no? Como decir, donde se encontraba delincuencia, estaba todo muy oscuro, se veía mucha gente de mala vida. Yo me encontré con mucho temor y veo que frena el vehículo mi hermano y hace bajar a todos los que estábamos ahí, parte de mi familia que estaba ahí, en la que me encontraba también yo, y empieza a caminar en ese lugar tan peligroso, y yo me encontraba realmente con mucho temor, mucho miedo. Digo, ¿qué está haciendo? Entonces dejo de seguir a mi familia y me dirijo hacia un lugar donde veo un anexo de una iglesia pequeña y digo, uy, bueno, me voy a ir para allá. Entro a esa iglesia pequeña, ese anexo de una iglesia, ¿no? Y entro allí y con la primera persona que me encuentro le digo que si por favor me podrían prestar su teléfono para que yo pudiera hacer una llamada y pedir un remis para que me llevara a mi hogar, ¿no? Y sacarme de ese lugar tan peligroso en el que me encontraba. Y esta hermanita me dice, sí, no hay ningún problema, déjame, toma asiento, déjame que voy a preguntar, y creo que no va a haber ningún problema, y
vas a poder hacer la llamada. Bueno, en eso que estoy esperando a esta hermanita que fue a preguntar respecto a la llamada que le estaba pidiendo hacer yo, llega otra hermana con una bandeja llena de como torrejitas o buñuelos, ¿no? Que tenían como unos mensajes cada uno, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, yo cuando era pequeña estaban las perlas bíblicas, ¿no? Que uno sacaban, después de orar, sacaban cada uno de los hermanos y leían un versículo bíblico. Tipo así era, pero bueno, en esas comidas estaban muchos textos, muchos versículos bíblicos. Entonces me convida y yo digo, bueno, muchas gracias, agarro una y cuando veo el mensaje que me toca, veo que dice Ageo 1:13, yo estoy contigo, dice Jehová. Y en ese mismo momento que yo leo eso, me pongo a llorar, pero llorar de emoción, porque digo, está conmigo Dios. En ese lugar tan peligroso, en donde yo tenía tanto miedo, donde entré a buscar refugio en esa iglesita pequeña para pedir que me prestaran el teléfono, para pedir un remis, para que me saquen de ese lugar y me lleven a mi hogar, que era un lugar seguro. En ese momento recibo yo ese mensaje y me pongo a llorar y digo, ¡ay, gracias Dios! Y le digo a esta hermanita, ¿puedo tomar otra? Entonces, del montón de esas torrejitas, agarro otro y me toca el mismo versículo bíblico, Ageo 1:13, yo estoy contigo, dice Jehová. Y era tremendo lo que yo sentía en ese momento, porque no podía dejar de llorar y de agradecer a Dios. Y le vuelvo a decir por tercera vez, ¿puedo tomar otra? Sí, vuelvo a tomar otra y el mismo versículo bíblico, y ahí caigo de rodillas y empiezo a llorar, de tal manera, queridos hermanos, que mi esposo siente que estoy llorando mientras dormía y me despierta, ¿no? Ya me despierta del sueño, ¿no? Y le digo, no sabés lo que soñé, le digo. Y le cuento el sueño. Y entonces al lado de mi mesa de luz tenía la Biblia y digo, voy a leer, porque decía Ageo 1:13. Y cuando busco Ageo 1:13, dice, ¿no? Habla de Ageo, dice siervo de Jehová, dice al pueblo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, exactamente lo mismo que en el sueño. Y yo, sinceramente, cuando me despierto, no sabía que Ageo 1:13 decía eso, porque la verdad es que yo toda la Biblia, todos los versículos bíblicos, no me los sé de memoria. Entonces cuando lo veo digo, gloria a Dios. Eso fue lo que a mí me dio el coraje, lo que me dio las fuerzas para poder enfrentarme a mi familia y decir, no, ustedes están en el error, yo no voy a continuar con ustedes. Y fue ese momento que me dio esas fuerzas para poder decirle y confrontarlos respecto a las mentiras y a todo aquello que estaban haciendo. Y bueno, le doy muchas gracias a Dios, porque si bien fue duro el momento, la transición fue mucha, la guerra que me hicieron fue tremendo, todo lo que recibí, ¿sí? De parte de ellos, ¿no? Realmente fue muy duro, pero el Señor me fortaleció, me mantuvo en pie. El Señor realmente, y hasta el día de hoy, hasta el día que el Señor me llama a su presencia, mientras yo persevere en Él, sé que las fuerzas no me van a faltar y que Él peleará la batalla como lo hizo. ¿Y a qué viene esto? Que justamente, mis queridos hermanos, cuando el Señor te encomienda la misión, porque cada uno tenemos una misión, y es muy difícil la misión que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros, no nos manda así como las hojas sueltas al viento, ¿no? que en incertidumbre, no, el Señor
te prepara, así como lo preparó a Ezequiel, así como me preparó a mí, así como el Señor te prepara. Por supuesto, vuelvo y repito, el Señor trata de maneras diferentes con cada uno, pero el Señor tiene un trato especial con todo aquel que está dispuesto, ¿sí?, a servir, a someterse a Él. Amén. Así que entrégate a las manos de Dios y el Señor estará obrando. Y es así como obró en la vida del profeta Ezequiel. Así que, mis amados hermanos, no fue fácil para Ezequiel, como tampoco va a ser fácil para ti, como tampoco lo fue fácil para mí, hermanos, tomar la decisión de decirle: sí, Dios, yo voy a hacer lo que tú quieras, cueste lo que cueste. Amén. No va a ser fácil, amados hermanos, pero el Señor no nos envía en incertidumbre, el Señor nos prepara. Solamente entrégate a las manos del Señor y Él estará obrando. Amén. Y una vez que nosotros tenemos ese encuentro especial con Dios, donde el Señor se manifiesta en nuestras vidas, aun cuando vengan los momentos más contrarios a nuestras vidas, más oscuros a nuestras vidas, no vamos a aflojar, sino que nos vamos a aferrar cada día más y más a Dios. Así que, volviendo al caso de Ezequiel, hermanos, el ministerio de Ezequiel fue un ministerio tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque la gente no lo quería escuchar. Sin embargo, como acabamos de leer, él está profetizando, porque él está enviando cartas a Jerusalén, donde también se encontraba Jeremías predicando, y predicaban justamente el mismo mensaje, ¿no? Que la destrucción de Jerusalén, el fin viene, la misericordia de Dios se acaba, ya el Señor está manifestando, que es lo que vamos a ver ahora aquí, que Él no ignora ninguna de las abominaciones que hacen, no ignora ninguno de los pecados, no ignora ninguna de las estafas, no ignora ninguna de las mentiras. El fin viene. Y saben que habían tan solamente unos pocos profetas de Jehová transmitiendo este mensaje de juicio, este mensaje de advertencia que ya no había más tiempo, pero había muchísimos falsos profetas profetizando bonanza, paz y prosperidad, diciendo: aquí no va a pasar nada, todo va a estar bien. No le hagan caso a esos profetas fatalistas. Esos profetas lo único que hacen es hablar de tragedias, ¿no? Y claro, la gente por naturaleza quiere escuchar buenas noticias, pero que sean buenas, hermanos, las noticias no quiere decir que sean noticias verdaderas. Así que no te dejes engañar, no te dejes endulzar los oídos. No hay nada mejor que escuchar la verdad de Dios. Y Ezequiel, hermanos, tuvo su primera visión que dio inicio a su ministerio profético 1 año y unos pocos meses antes de esta profecía de aquí del capítulo 8. Y después de haber estado acostado los 390 días que estuvo de su lado izquierdo llevando la iniquidad de la casa de Israel, y antes de comenzar los 40 días en donde se debía acostar del lado derecho para llevar la iniquidad de la casa de Judá, un tema que ya lo hemos estudiado, Ezequiel dice que estaba en ese momento en su casa, así lo dice, que recién lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice que estaba en su casa, ¿sí? Y estaba junto con los ancianos, ¿sí?, del pueblo de Israel. Recordemos de que él viene de una familia de sacerdotes, así que allí estaban los ancianos, y estos ancianos, ¿sí?, cuando hablamos de ancianos estamos hablando de líderes espirituales, así se los llamaba ancianos, ¿no? Lo que representa la ancianidad es la madurez espiritual.
así como también el pastor, el obispo, son todos sinónimos de una misma función, porque el pastor también alimenta ovejas, ¿no? Es una representación de alguien que alimenta, ¿sí?, al rebaño. Los obispos son veedores, cuidadores. Así que bueno, estaba allí Ezequiel en su casa junto con los ancianos que eran también compañeros de él del cautiverio en Babilonia. Y bueno, estaban allí para inquirir de Dios por medio del profeta. Y aunque había mucha gente que no lo quería escuchar de cualquier manera, habían personas que sí querían escucharlo, ¿no? Y siempre hay un remanente que escucha. Hay muchos que cuando empiezan a escuchar este mensaje cambian de, como se dice, de canal, ¿no? No cierran sus oídos. Pero hay un remanente, por eso es que nosotros no debemos dejar de escuchar. Así sean 1, 2, 3, 4, no importa los pocos que sean. Siempre hay un remanente y nosotros no debemos dejar de predicar la palabra del Señor, advertir respecto a los juicios de Dios, predicar en cuanto al arrepentimiento, que es lo único que puede hacernos cambiar de destino, ¿no? Del destino de la condenación al destino de la vida eterna, la salvación. Y siempre hay un remanente, hermanos, un remanente fiel. En todo territorio, en toda nación, siempre hay un remanente. Imagínense, había un remanente en Jerusalén, pero también había un remanente en Babilonia. O sea que el territorio en sí no tiene que ver con que sea un lugar santo, un pedazo de tierra, ¿no? Sino que lo que Dios está en todo lugar, y lo que Dios valora son las almas, que es en ellas en las que mora. Vosotros sois el templo de Dios. No importaba si la edificación en donde se reunían en su momento para adorar a Dios, porque ahora lo que estaban haciendo era realmente una blasfemia, ahora lo vamos a ver, no era ese el lugar donde Dios moraba, sino que Dios mora en todo lugar, ¿no? Y en todo lugar hay un remanente, ¿sí? Un remanente fiel, y Dios está donde está su remanente fiel. Amén. Allí, cuidándolos, bendiciéndolos, en medio de oscuridad, en medio de lobos rapaces, allí Dios está cuidando de su remanente fiel. Por eso no temas, no temas. Entonces, mis queridos hermanos, este es el momento de la historia en que se desarrolla esta visión, que ahora lo vamos a ver más en profundidad. Y como les dije, estaba allí Ezequiel meditando, orando frente a los ancianos, y en ese momento dice que baja la mano de Dios, ¿sí?, sobre él. Y miren lo que pasa en Ezequiel capítulo 8, versículos 2 al 4. Dice así: y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, y he aquí allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Claro, está haciendo mención a que esta misma visión la tuvo cuando la tuvo allí en el campo, a orillas del río Quebar, porque noten ustedes, mis amados hermanos, que esta es la misma visión. En Ezequiel 1:27 dice: y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Entonces está haciendo mención a la primera visión que tuvo, dice que la tiene en este momento también. Claro, el Señor estaba tratando de que Ezequiel juntara coraje, juntara valor, porque se iba a ir complicando cada vez más. Entonces el Señor, como les dije, no nos manda así a lo cualquiera, ¿no? El Señor nos prepara
antes de enviarnos a esta difícil misión, ¿no? Entonces, vemos que Ezequiel claramente nos dice que esta misma visión es la que tuvo cuando estaba allí en el campo a orillas del río Quebar. Era la misma visión. Él ve a alguien con apariencia de hombre, que de los lomos para arriba, un resplandor tremendo de los lomos para abajo. Él trata de explicar de alguna manera lo que él ve es semejante al bronce ardiente, al bronce bruñido, es algo que brillaba intensamente. Así que tenemos que entender que lo que está aquí explicando el profeta Ezequiel es algo que lo está tratando de traducir en su lenguaje, en algo que nosotros podamos entender. Está viendo algo maravilloso, algo espiritual, algo que no sabe cómo explicarlo en términos humanos, y por eso es que habla a modo de semejanzas. No es exactamente lo que está viendo, sino que es algo semejante a lo que él está viendo, ¿sí? Y dice aquí la palabra del Señor en estos versículos que hemos leído, que esta figura extiende su mano hacia él y dice que lo toma por su cabello y lo alza entre el cielo y la tierra. Y algunos críticos de la Biblia dicen, pero si se acababa de pelar, de cortar el cabello, de rapar, ¿cómo puede ser que dice que acá en la visión lo toma del cabello y lo alza? Estamos, hermanos, de cuando Ezequiel se rapó la cabeza a esta fecha había pasado 1 año y varios meses, así que le había crecido el cabello. Hay una explicación para todo. Por eso aquí claramente nos dice el tiempo en el que está recibiendo esta visión, en el año 6º. Y él, cuando es llamado al ministerio, es en el año 5º de la deportación del rey Joaquín. Así que ya había pasado 1 año y tantos meses, ¿no? Entonces, obviamente le había crecido. Pero de todas maneras, mis amados hermanos, recordemos que no es que están los ancianos ahí y que esto está pasando literalmente, que aparece una mano que lo agarra de los cabellos, se lo lleva a Jerusalén. No, esto es en el espíritu, y lo dice claramente aquí en la palabra, que todo lo que está sucediendo está sucediendo en el espíritu. Amén. Así que no es que se lo lleva de los cabellos a Jerusalén, sino que esto no sucede físicamente, sino que sucede espiritualmente. Son visiones lo que él está teniendo, es un momento de trance que él está teniendo. Él está en silencio, los ancianos están esperando a ver qué va a decir, están mirándolo, quedándose un rato mirándolo, para ver qué es lo que tiene que decir luego de que salga de ese trance, ¿no? Que está orando, está en el espíritu, él está en silencio, y todo esto le está sucediendo a él y lo está viendo él, no los ancianos. Luego él lo va a contar. Amén. Y hay algo interesante en todo esto, porque vemos que aquí dice que lo llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior, que mira hacia el norte, donde está la imagen del celo que provoca a celos, ¿sí? ¿Y a quién se está refiriendo cuando dice de la imagen? Bueno, a quien se está refiriendo aquí es, pero antes quiero que leamos el versículo 5 de Ezequiel capítulo 8, versículo 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Claro, lo que está viendo es la imagen de un falso dios, en este caso de una falsa diosa, ¿sí? Que produce celo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cela a su pueblo, Él tiene interés, Él siente pasión por su pueblo, y su pueblo está adorando a otros dioses. Hermanos, noten ustedes, de lo que está hablando es de la diosa Acera, y no es porque a mí se me ocurre, sino que era justamente esta diosa pagana la que una y otra vez metían en el templo, porque esto es del tiempo del rey Manasés, ¿sí?
según lo manifiesta Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7, fue él, ¿sí?, el rey Manasés, que la introduce en el templo a esta diosa, ¿sí? Después se arrepiente Manasés, pero luego de él, otros reyes que vinieron después de él vuelven a ponerla, ¿sí?, dentro del templo a esta diosa, y justamente su propio hijo después de él la pone, ¿no? Josías la quitó y la quemó, pero después de Josías hubo otros reyes que la volvieron a poner allí. Y bueno, esta era la representación de la fertilidad, y hacían rituales obscenos, rituales terriblemente paganos. Y esto es lo que él ve, ¿no? Esa imagen, la imagen del celo. Dios dice, pero yo tengo interés en este pueblo, yo me apasiono, yo amo a este pueblo, y este pueblo rebelde está adorando a esta diosa pagana. Claro, realmente esto producía en Dios realmente algo tremendo, ¿no? Un dolor tremendo. Y si continuamos leyendo en Ezequiel capítulo 8, versículos 6 al 9, dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Miren el dolor que le producían a Dios, ¿no? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Claro, ellos pensaban que no. Nadie los veía, como muchos hoy, ¿no? De estos sinvergüenzas que estafan a la gente, que se ríen, que se mofan. Que bueno, ellos se creen muy grandes, muy exitosos, porque bueno, la gente los sigue, porque tienen vehículos de última generación, de alta gama, y tienen muchas propiedades, y viajan a muchos países. Todos esos deleites son temporales. Realmente son unos necios, porque cambian oro por billutería berreta. Todo eso será destruido junto con todo este mundo y con todos aquellos que le han dado las espaldas a Dios para arrodillarse ante las riquezas de este mundo que son perecederas. Realmente son unos necios, no son unos exitosos ni tan inteligentes como se hacen ver. Son unos necios. Y noten lo que dice aquí, el Señor le pregunta a Ezequiel, no porque no sepa, él todo lo sabe, sino para hacerle notar a él, ¿has visto? ¿Puedes creer las abominaciones que estos hombres están haciendo? ¿Has visto lo que los líderes de Judá están haciendo? ¿Has visto los que se hacen llamar siervos y siervas de Dios están haciendo? ¿Has visto? Nada quedará oculto, hermanos. Dios todo lo ve y revela a sus siervos. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto le está sucediendo, como les dije, amados hermanos, a Ezequiel en el espíritu, ¿no? En una visión. No quiere decir que realmente había un agujero ahí y en una pared, y que el Señor le dice cava y que él empezó a cavar, y entonces no, esto todo es en el espíritu, es una visión. Es como el sueño que yo les había contado, ¿no? Una experiencia propia, no es para que yo de esto empiece yo todos los días, tuve un sueño, otro sueño. No, hermano, los sueños realmente son para nosotros, para guiarnos en alguna dirección. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra del Señor. Lo que yo acabo de hacer al contar mi experiencia es darle un marco, ¿sí?, a lo que está, a lo que le sucedió a Ezequiel y a lo que le va a suceder a cada uno de aquellos que son enviados a la misión del Señor, ¿no? El Señor envía a sus discípulos, solamente debemos estar dispuestos, amén, y el Señor nos prepara, amén. Así que
todo lo que está sucediendo aquí a Ezequiel le está sucediendo no en un ámbito físico, sino que espiritualmente. Esto es una visión. Amén. Y el Señor le dice, mira, ¿has visto todo lo que están haciendo los líderes de Judá? Lo que están haciendo para alejarme a mí del santuario. Claro, los judíos pensaban que Dios nunca iba a abandonar el santuario. Ellos pensaban que estaban seguros ahí, que no importaba lo que ellos hicieran, porque ellos habían repetido una oración, ellos, bueno, sí pecan, pero después le piden perdón al Señor. Así hacen hoy, ¿no? Se piensan que es así, que uno puede pecar deliberadamente y dice, ay, sí, perdóname, Señor. No, el Señor conoce tu corazón y si verdaderamente estás arrepentido o no estás arrepentido, el que está arrepentido cambia. No tropieza una y otra vez con la misma piedra. Uno puede equivocarse, ¿sí? Pero un error, el pecado en un cristiano es una excepción, no es algo que se repite continuamente. ¿Se entiende, amados hermanos? Así que no, tampoco vamos a decir que un error es cometer adulterio, no. Cuando llegó al adulterio han pasado varias barreras, ¿no? Para llegar ahí, ¿no? Primero se pecó con el pensamiento, después, bueno, hay varias cosas que uno comienza a cruzar, ¿no? Límites que comienza a cruzar hasta que llega ese momento. Entonces no confundamos las cosas porque a Dios no se los puede engañar, Dios no puede ser burlado. Así que los judíos pensaban, bueno, nosotros hagamos lo que hagamos, somos judíos, somos el pueblo de Dios, Él no puede negarse a nosotros, aquí está el templo de Dios y Dios no va a permitir que profanen su templo. Pero como lo hemos visto en el capítulo anterior, el Señor dijo, ¿saben qué? Yo mismo voy a dejar que entren los extraños a mi santuario para que lo profanen, que profanen el santuario que ustedes primero profanaron. Así que ellos le daban mucha importancia a la edificación física, pero le estaban dando las espaldas a Dios y habían profanado ellos primeramente el templo, ¿no? Así que el Señor le dice, ¿ves allí ese agujero? Le dice, bueno, ve y hazlo más grande para que puedas entrar. Y entonces Ezequiel pasa por ese agujero una vez que lo agranda, en esta visión, ¿no? De manera espiritual, no es algo que está sucediendo literalmente, sino que esto es algo espiritual. Dice que pasa ese agujero y ve una puerta y el Señor le dice que pase por esa puerta y que él iba a ver más abominaciones que esta gente estaba haciendo. Y es allí cuando seguimos leyendo en Ezequiel capítulo 8, versículos 10 al 12, dice así: Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, a Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Así dicen estos falsos ministros que se hacen llamar ministros de Dios. Bueno, parece que los estoy engañando bastante, me muestro pulcro, santo, pero en lo oculto hago mis cositas. Igual Dios no me ve, me hubiese castigado si me estuviese viendo. Y eso mismo pensaban ellos, pero el Señor le está mostrando que Él todo lo ve. Y entonces dice que al entrar Ezequiel a una de las cámaras, es decir, a una de las habitaciones que estaban allí alrededor del santuario, ve a los que supuestamente son sacerdotes, ¿no? Los que deberían guiar al pueblo hacia la voluntad de Dios, amén. Ancianos que deberían estar guiando al pueblo de Israel a la adoración a Dios, a seguir a los mandamientos de Dios, y los ve adorando a falsos dioses. Están
adulterando espiritualmente. Y Ezequiel ve las imágenes que están pintadas en las paredes, que son imágenes grotescas, abominables de los ídolos de la casa de Israel, y esos hombres estaban ofreciendo incienso a esos ídolos en el mismo templo de Dios. Increíble, ¿no, hermanos? Y el Señor le vuelve a preguntar a Ezequiel, ¿acaso puedes creer lo que los 70 ancianos de la casa de Israel hacen en la oscuridad, cada uno en sus cámaras plagadas de imágenes? Y algunos comentaristas bíblicos dicen que al decir lo que hacen en sus cámaras, en sus habitaciones, se está refiriendo a lo que hacen en sus mentes, es decir, que lo que está transmitiendo aquí, lo que está viendo aquí Ezequiel, es lo que estos ancianos estaba viendo de las propias mentes de estos ancianos, ¿sí? Lo que ellos creen que esconden, Dios todo lo sabe. Y Dios le estaba transmitiendo esto al profeta Ezequiel. Y saben que los 70 ancianos eran los encargados de gobernar al pueblo de Dios. Y esto fue así desde que Moisés los eligió para que lo ayudaran a juzgar al pueblo, y quedó como costumbre tener 70 ancianos siempre en Jerusalén para gobernar al pueblo. Y dice que estos 70 ancianos estaban corrompidos, sumamente corrompidos, practicando injusticias, abominaciones, y el Señor los ve y ellos dicen, no nos ve, pero el Señor los estaba viendo, ¿no? Y ellos decían, no, el Señor se olvidó de la tierra, Él no nos puede ver, podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana. Eso es lo que pensaban ellos, ¿no? Y siguiendo con la lectura, en Ezequiel capítulo 8, versículos 13 y 14, dice, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Así que aquí Ezequiel descubre aún más abominaciones y ve a estas mujeres que estaban sentadas en una de las puertas del templo, llorando e idolatrando al ídolo Tamuz. Este ídolo era considerado una deidad babilónica, reverenciado como el dios de la vegetación, y las mujeres están llorando a Tamuz y en su adoración practicaban inmoralidades abominables, ¿no? Todo esto dentro del templo, porque esto es algo, hermanos, que tenemos que entender, que esto está sucediendo dentro de la iglesia y que nosotros no podemos tapar estas cosas porque Dios nos está revelando, porque Dios nos está mostrando, para que nosotros denunciemos, para que nosotros advirtamos a otros, para que no caigan bajo las redes de estos hipócritas actores que lo único que están haciendo es engañarse a ellos mismos, porque a Dios no lo engañan. Dios todo lo ve y van a pagar. El fin viene, dice el Señor, y los culpables van a tener que pagar. Justamente el capítulo 9 lleva como título aquí en la Biblia, la visión de la muerte de los culpables. Dios no dará por inocente al malvado. Pueden engañar a la gente, pero a Dios no lo engañan. Y entonces, mis amados hermanos, vamos a seguir leyendo Ezequiel capítulo 8, versículos 15 y 16, dice, y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás mayores abominaciones que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, le estaban dando las espaldas a Dios. Y sabemos, hermanos, que son sacerdotes estos 25 varones, porque estaban en el vestíbulo en donde se encontraban los sacerdotes. Recuerden, amados hermanos, que nosotros, dice el Nuevo Testamento, allí nos revela, somos real sacerdocio. Amén, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Está hablando de gente de su pueblo, está hablando de gente que está en la iglesia, entremezclado entre nosotros. No nos dejemos engañar, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Ellos pueden mostrarse muy puros, muy píos, muy blancos,
pero por los frutos se conoce el árbol. Prestemos atención. Es decir, hermanos, que Dios lleva al profeta en espíritu para que vea mayores abominaciones, y en la entrada de la antesala de este vestíbulo, entre la antesala de la entrada y el vestíbulo y el altar de bronce, dice que habían 25 varones. Amén. Que estaban de espaldas, ¿sí?, al templo de Dios y sus rostros adorando al sol, ¿sí? El hecho de que estén en el vestíbulo, como bien les dije, quiere decir que estos hombres son sacerdotes. Estamos hablando de gente de entre la iglesia. No nos dejemos engañar, hermanos. El Señor nos está revelando por medio de su palabra. No todos son genuinos. Hay mucho falso, ¿sí?, disfrazado entre las ovejas. Así que, mis amados hermanos, terminamos leyendo los últimos 2 versículos, el 17 y el 18, y dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿No has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos y con gran voz, pero no los oiré. Todo esto lo estaban haciendo dentro del templo de Dios. ¿No ven lo que están haciendo? Hermanos, el Señor nos está hablando. ¿No ven lo que están haciendo dentro del templo de Dios? ¿En qué han convertido el templo de Dios? Están haciendo shows. ¿De dónde se vio que hayan jovencitas ahí haciendo coreografías, distrayendo al pueblo de Dios, y cada uno tenemos que adorar desde nuestro lugar? ¿De qué podrá servirle a Dios ver unos bailecitos cuando por dentro están totalmente corrompidos? Hermanos, los jóvenes no conocen la palabra de Dios porque le hacen hacer cualquier cosa menos estudiar la palabra de Dios. Los mayores todos hay una corrupción tremenda en la iglesia. Que los congresos para los empresarios, que esto, que el otro, todo desenfocado de Cristo. Cuando lo que se debería predicar, que es el centro, hermanos, el centro del Evangelio es Cristo. El único que nos puede salvar es Cristo. ¿En qué han convertido la iglesia del Señor? Dios le vuelve a preguntar a Ezequiel, ¿puedes creer lo que está pasando? ¿Les parece poco a la casa de Judá? ¿Les parece poco a los escogidos a quien Dios había limpiado, había purificado? Dice, cometer las abominaciones que están cometiendo, para que además llenen de violencia. ¿Para qué? Para irritarme más, dice el Señor. Dice, ponen la rama ante sus narices. Esto era un gesto de culto fálico, hermanos, que hasta los judíos tributaban a la diosa Cera. Por eso les digo que lo que estaba viendo era justamente a la diosa Cera. Allí, que empezó por Manases, que la metió adentro del templo, después se arrepintió, después la quitó Josías, después la puso el hijo también de Manases, y así fueron volviéndola a traer al templo. Esto es tremendo, hermanos. Y saben que dice que lo pasaban este ramo por sus narices, y era un símbolo del genital masculino. Era terrible lo que estaban haciendo dentro de la iglesia, como ahora, hermanos, realmente son abominaciones terribles. Diferentes representaciones de una burla que es dirigida hacia Dios. El castigo del Señor no se detiene, el fin llega. Y esta es la advertencia. En ese momento para ese pueblo, y en este momento para todos aquellos que están haciendo estas abominaciones en el templo, en la iglesia. Y dice el Señor que ya se habían cruzado de la línea y Él iba a proceder con ira ardiente. No se compadecerá de ellos. Y aunque clamen a mí con gran voz, dice, no los escucharé. Es que con Dios no se juega, hermanos. La gente piensa, no, pero a último momento, cuando me esté por morir, voy a decir, perdóname. No, con Dios no se juega. No los escucharé, dice el Señor. Él conoce lo más profundo del corazón de las personas. Él sabe si hay sinceridad. Él sabe en verdad si está actuando o no la persona.
El que cuando se cae el avión, como siempre digo, dice, sí, perdóname, te amo, Dios. Lo hace por terror, no por amor a Dios. No porque verdaderamente está arrepentido, porque si verdaderamente ese avión se volviera a tomar su vuelo, ¿no? Y después aterrizaría sobre tierra sin ningún problema. Esas personas que estaban prometiendo miles de cosas mientras estaba cayendo el avión, volverían a su vida pobre, falsa y mentirosa en la que estaban viviendo a Dios. No lo pueden engañar. Y aquel que no proceda al arrepentimiento sufrirá las consecuencias de su necia decisión, y cuando menos lo espere vendrá sobre él el castigo, el juicio, la paga por su pecado. Y aquí dice, ¿no?, que ellos profanaron el templo, ¿no? Y todos los que están profanando el templo de Dios con todas esas prácticas y esas mentiras, esos shows que hacen adentro, esos desbordes emocionales donde se caen, donde empiezan a temblar y empiezan a dar vueltas y es un desorden en la iglesia, donde hacen ese show de glosolalia, que empiezan a decir palabras repetitivas, que no existe. Y aparte la Biblia misma nos dice que no pueden hablar todos al mismo tiempo, que si alguien va a hablar en lengua, en algún idioma terrenal, tiene que haber un intérprete, y que tiene que ser entre 2 o 3 personas, y uno por turno. Entonces esto es un desastre lo que están haciendo hoy en la iglesia. Entonces, estas personas profanan el templo de Dios, son apóstatas. Manchan a la iglesia del Señor, pisotean la sangre de Cristo con sus abominaciones desde la clandestinidad, porque se mandan sus cochinadas en lo oscuro, ¿sí?, en lo secreto, pero Dios les dice que los está viendo y que ya llega su castigo. Ellos se muestran puros públicamente, dicen ser cristianos, van al templo como iba esta gente, todo que había profanado el templo de Dios. Y allí diezman y empiezan a decir, no, todas las bendiciones que recibieron, que las bendiciones que reciben, según ellos, son todas materiales. Pero creen que engañan a Dios, pero no lo engañan. He aquí viene el castigo para los culpables, que justamente el capítulo 9 nos habla de eso, que vamos a estar estudiando la próxima semana, que dice que el Señor envía su juicio, ¿sí?, sobre la iglesia, porque dice que el juicio comienza por su casa, ¿sí? Comienza por su casa, así que el juicio viene. Pero ahora después lo vamos a ver, que también de esto nos habla Juan en Apocalipsis cuando se refiere a la representación, al simbolismo de los 144.000, que son los siervos y siervas de Dios, que son sellados para que cuando comiencen a caer los juicios parciales de Dios, que son simbolizados a través de trompetas en el libro de Apocalipsis, cuando comiencen a caer esos juicios, ellos sean protegidos, amén, de esos juicios. Y aquí en el capítulo 9 de Ezequiel, que vamos a estudiar la semana que viene, justamente habla de eso. El Señor dice que envía verdugos para que maten a todos, pero que antes que suceda eso, dice que sellen a los que gimen por todas las abominaciones. Y esos son los únicos que no iban a sufrir el castigo divino. Así que alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor protege a su remanente fiel. Eso es lo que vamos a estudiar. Pero todos aquellos que ahora piensan que viven la vida como se les antoja y no les pasa nada, en vez de ver ellos que todo este tiempo en donde no han recibido castigo es un tiempo que Dios les da para guiarlos al arrepentimiento, sin embargo no lo están haciendo, lo que van a recibir es el castigo de Dios por toda la indiferencia que han tenido a la misericordia de Dios en todo este tiempo. Y para ello, y ya lo hemos leído anteriormente, pero vuelvo sobre ese mismo tema, al libro de Romanos para cerrar, libro de Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículos 4 al 11. 2, 4 al 11. Dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Claro, lo que te está diciendo el Señor es
estás despreciando la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno contigo por más que le estés dando las espaldas, por más que te estés sumergiendo en el pecado. ¿Estás ignorando que todo este tiempo de bondad, todo este tiempo en donde no te ha castigado Dios, estás ignorando eso? La bondad de Dios no te ha castigado Dios porque te está conduciendo al arrepentimiento en todo este tiempo. Pero mira lo que dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, para todos aquellos que dicen, ay no, los judíos es el pueblo especial de Dios. No, hermanos, Dios no tiene preferidos de entre su pueblo, hay un solo pueblo, no hay dos pueblos, eso es una mentira. Dios, Cristo cuando vino, hermanos, derribó esas paredes que pusieron los hombres que dividían a unos de otros, a los judíos de los gentiles. No, hermanos, ahora el pueblo de Dios es un remanente de toda lengua, pueblo y nación. Entonces, por esto mismo está diciendo que esto es igual para el judío primeramente y también el griego, ¿no? Al judío y al no judío. Pero escuchen lo que dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y dice aquí, al judío primeramente y también al griego. Primero lo castiga primero al judío. Y después cuando habla de que si hace el bien, si obedece al evangelio, primero al judío, para que tengan en cuenta que no tiene nada que ver la raza. Que no es, no, pero ellos crucificaron a Cristo. No tiene nada que ver la raza. El que se arrepiente, Dios lo perdona. Dios no hace acepción de personas. Es más, el último versículo lo dice claramente, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, mis amados hermanos, este tiempo que Dios les está dando a aquellos que están perseverando en su maldad, para lo único que les va a servir es para condenación si no se arrepienten. Dios lleva la cuenta de cada uno de los pecados y el que no se arrepiente va a tener que pagar por sus obras y Dios no lo va a justificar. Por eso, este es un tiempo, amados hermanos, en el que tenemos que reaccionar. Es un tiempo en donde debemos abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver en el peligro en que nos encontramos. Este es un tiempo donde tenemos que abrir nuestro corazón para que Dios reine en nuestra vida, se entrone en nuestro corazón y que podamos pertenecerle a Él para poder vivir eternamente con Él. Que el Señor los bendiga.